Goza de mi lectura como yo gocé escribiendo. La raíz. Capítulo 2. Y nada sucedió como se suponía que tenía que pasar. Candy estaba evitándome. No hemos cruzado palabras en casi 4 días. Siempre que trato de sorprenderla cuando está sola, parece advertir mi presencia y sale corriendo. Eso es cuando la veo caminando a mediodía por el jardín, cuando el sol está en alto, a pesar de la brisa fría de los últimos días de otoño. Seguramente recomendación de la señora Marlowe. Hacía exactamente lo mismo con Susana. Hacía que la sacaran al solario a tomar un poco de sol. Susana, Candy, cuán distintas son. En la distancia, mientras lo observo a hurtadillas, puedo ver sus labios rosas y sus mejillas completamente sonrojadas por el próximo invierno neoyorquino que casi tenemos encima. Su aliento escapándose al aire mientras yo solo deseo beberlo. Cuando al fin me animo a interceptarle, ella se escabulle como agua entre los dedos. Aún no me atrevo a preguntarle a la señora Marlowe cómo fue que se conocieron. En esos días me ha entrado la inquietud de si alguna vez Susana le contó lo nuestro. Lo dudo. El nombre de Candy jamás se volvió a mencionar entre nosotros desde aquella noche en el hospital. La señora se ve repuesta, más alegre y viva. Estaba francamente deprimida e irritable. Candy sin duda es un verdadero ángel cuando se trata de ayudar, de reconfortar, de amar. Yo ya no sabía qué hacer ni cómo abordar el hecho de que tengo que marcharme de aquí. Había planeado para la madre de Susana alguna manutención voluntaria, pues no tiene ingresos de ninguna clase. Dice tener una cuenta que le dejó su fallecido esposo, pero también sé que en esa cuenta no hay un solo centavo. Si lo hubo alguna vez, todo fue destinado a Susana y su preparación como actriz, esperando que la inversión redituara. Ahora que ella se quedó sin inversión, sin hija y sin nada, no tuve corazón para dejarla sola. Estaba sufriendo. Seguí sosteniendo sus gastos y los de la casa, mientras se reponía de la dolorosa pérdida y decidía por sí misma qué hacer. Cada vez su estado era peor y un doctor le sugirió unas vacaciones, lejos de todo, en un clima quizás más cálido. Ahora recuerdo que mencionó Florida en una de sus cartas. Lógicamente las enviaba para solicitar más ingresos y mencionó además que conoció a una persona que le había hecho mucho bien. Pedía mi autorización para contratarla como dama de compañía. Con el abogado convine aceptar, siempre y cuando no excediera los costos de cuando Susana vivía. No estaba dispuesto a mantener a una suegra y a una hija postizas. Quizás suena cruel, pero yo no tengo ni tuve ningún compromiso con la señora. Ella venía en el paquete con Susana y no podía negarme. Es una mujer sola que nunca ha trabajado en la vida hasta donde sé, pero ya era tiempo de que encarara su realidad. Nada nos unía ya. Le daría de buena gana esta casa junto con sus jardines y la casita de huéspedes del fondo que ocupo. Que ha sido mi hogar, mi refugio privado, donde nadie irrumpe desde que nos mudamos aquí. Jamás compartí la casa principal con ellas. Era un acuerdo mutuo y silencioso el no importunarme. Tenía mi propia servidumbre que venía exclusivamente a asear. Todos los días me enteraba de sus necesidades por un reporte que se me extendía, y así era como funcionaba mi vida personal. La señora Marlowe podría rentar la casa principal o la casa de huéspedes y obtener algún ingreso, qué sé yo. Ella debería estar consciente de que muy pronto yo dejaría de ser definitivamente el prometido de su hija, como siempre lo señalaba, pues desde hace algún tiempo, incluso antes de que Susana falleciera, ya no existía tal compromiso. Es claro para mí que en su cabeza tiene la idea bien cimentada de que por haber sido
casi su yerno por mucho tiempo, ahora tengo que cargar con ella de por vida. Reconozco que esa posibilidad se acostumbraba hace tiempo, pero era deber de un pariente al menos legal. Si yo hubiera sido el esposo de Susana, en ese caso ella sería mi suegra legalmente y entonces sí que debería mantenerla bajo mi respaldo siempre. Pero no es el caso. Nunca contemplé la posibilidad de buscar a Candy mientras Susana vivía. Esas directrices de suegras casi postizas y su manutención nunca me las planteé hasta que ella murió, y si debo ser honesto, pensaba en darle una buena pensión y deslindarme de ella de cualquier manera que no fuera esa. Pero mi abogado me advirtió de los riesgos que conllevan ese tipo de trato. Ciertamente jamás sería libre. Tendría que responder ante cualquier eventualidad a su nombre por estar bajo mi tutela económica. Finalmente, el abogado Wilkins puso el dedo en la llaga cuando sugirió que, en el futuro, si pensaba contraer nupcias con alguna buena mujer, el hecho de que estuviera manteniendo a otra sin ningún parentesco sanguíneo ni legal, lo más lógico sería suponer que a mi futura esposa o a su familia no les parecería correcto y los problemas comenzarían. Un matrimonio, señor Granchester, comenzarlo con el pie izquierdo, jamás, solía decirme a boca de jarro el señor Wilkins. Entonces en mi mente vino la imagen de Candy. Tenía razón. Cada día venía asomando más fuerte el pensamiento de ir a buscarla, de reanudar un contacto por mínimo que fuera con ella, pero la sombra de la señora Marlowe apareció. Yo la conocía muy bien, seguro que no me lo haría nada sencillo, muy al contrario de lo que parezca. Acepto que no soy santo de su devoción y me culpa por la desgracia y muerte de Susana. Tantas veces escuché pláticas entre madre e hija donde la hostigaba a que exigiera más atención, que realmente quería decir manutención para tonterías que no venían al caso. Luego, Maritza la presionaba para que apurara el casamiento. Susana solo le escuchaba en silencio quejarse horas y horas. Esa era una de las razones por las que mis visitas eran cortas y cada vez más esporádicas. Susana lo sabía, sin embargo se lo tragaba todo. A mí y mi incapacidad de responderle como ella deseaba, a su madre y sus múltiples reclamos. Así lo dejó escrito en uno de sus personajes. Perdóname, pero no puedo dejarte ir, terminaba la trágica y melodramática escena final. Lo entendí la noche del estreno, pero nunca se lo reproché. Ambos teníamos nuestros propios demonios con los cuales lidiar. Una cosa era segura, yo nunca me casaría, no con ella. Maritza Smith, viuda de Marlowe, deseaba viajar, pero en el estado de Susana era imposible. Entonces, para conformarse, tras consultar al médico de Susana y ver que no había manera, se iba de compras a gastar dinero en almacenes de moda. Siempre estaban muy bien vestidas, ambas, como corresponde a la futura esposa de un gran actor, decía ella orgullosa. No es que me importara, pero las visitas a los almacenes y los gastos se hacían más frecuentes. Mientras ella salía a distraerse comprando, Susana languidecía en casa. Eso me decían las 3 mucamas a su servicio. Económicamente hice todo lo que estuve a mi alcance por ella. Maritza, sin embargo, neciaba en tener su propio chofer que la llevara y trajera. Por lo general, a las terapias de rehabilitación era yo mismo quien llevaba a Susana, pero ella decidió abandonarlo mientras yo no me cansaba de animarla a intentarlo de nueva cuenta. Le daba demasiada pena que la viera en ese estado tan vulnerable, así que se la pasó encerrada en la casa escribiendo sus últimos años. Una hermosa flor que se marchitó poco a poco en un fino florero de cristal. Así era como estaba ella, amputada, cortada de la vida, de las esperanzas.
Solo se le veía sonreír cuando pasábamos tiempo a solas y las noches de estreno de sus guiones puestos en escena y no más. Era muy buena guionista y sé que dejó su vida y su sentir en las letras. Era inteligente y plasmaba sentimientos sobrecogedores y profundos. Hablaba de la vida y de la muerte, de vivir en medio de las dos sin esperanza. Es un genio en la tragedia, decían, y me daba pena el ver cómo una mujer tan bella y con esa sensibilidad e inteligencia se dejó vencer. ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo que aún hoy no me puedo contestar. Siento tanto no haberle correspondido nunca. No es que fuera desalmado o que no quisiera, simplemente estaba incapacitado para proporcionar lo que ella deseaba de mí, y lo más triste es que no había nada que pudiéramos hacer al respecto, más que acompañarnos mutuamente en esta soledad compartida. Llevamos una relación cordial, más de amigos que de otra cosa, quizás de compañeros, como lo éramos antes. Platicábamos sobre el teatro, leíamos deleitándonos con buena literatura, estudiábamos y ensayábamos algunos papeles juntos. Eso lo animaba. Había afinidad en gustos, pero no había complicidad ni entendimiento profundo. Nunca lo habría. Ella luchaba por entrar a mi mundo, pero simplemente mi corazón estaba amurallado fuertemente a cualquier sentimiento romántico. La sentía arañando las gruesas y altas paredes con suavidad, a veces en total desespero, gritando y rogando contra el absoluto silencio. Ni un milímetro logró derrumbar, ni un solo guijarro se desprendió. Simplemente dejó de intentar y al fin sentí un poco de paz, de ingrata paz, porque a ella le quedaba más que claro que no pasaríamos de ese subnivel nunca. Fue cuando comenzó a escribir. Yo de verdad me interesé y mostré sus guiones a directores y productores. Fue un buen tiempo, su ánimo subió como la espuma, y fueron meses de alegría para ambos. Me hacía feliz verla recuperada y animada, sin ese semblante mortecino que parecía empeñarse en lucir. Hablábamos animadamente, ella hacía planes. Fueron días de sol. Esos buenos momentos entre Susana y yo solo alimentaban la esperanza de la señora Marlowe de llevar a cabo las nupcias tan esperadas por ella. Susana jamás lo volvió a comentar. Parecía que a ella tampoco le interesaba ya, o quizás dejó de insistir en algo que nos hubiese hecho más infelices a los dos. Era algo que no pude ocultar. En una ocasión, mientras subía la escalera cuando me dirigía a verla, la escuché gritar: «No quiero compasión, quiero amor». Seguramente su madre la hostigó hasta hacerla perder el control. Me di la media vuelta y salí huyendo de aquel mundo irreal. ¿Cómo podría culparla? Era su hija y le importaba su futuro. Aunque en todo este tiempo de seguir sosteniéndola económicamente, he llegado a creerme aquella vaga idea de que el beneficio que esperaba Maritza con esa boda no era para Susana, mucho menos para mí y mi reputación, que levantaba cotilleos perversos sobre el que viviéramos juntos sin estar casados, sino para ella misma, nada más. Y para amenizar aún más esta situación extraña, sin siquiera imaginármelo, se derrama un tibio líquido caramelo sobre mi vida, que me tiene loco por probarlo de nuevo. Ahí está Candy, viviendo en esa casa, en mi casa. Me paso las horas de la mañana espiándola, ventaneando, vigilando como halcón cualquier indicio de su presencia. Ella está aquí, han pasado días y no se marcha. Conociéndola, si cree que debe temer más a las reacciones imprevisibles de la señora Marlowe, está equivocada. No es ella quien debería preocuparle. 2 días más, Candy. Pronto nos sentaremos en la misma mesa en Navidad. Continuará.